Es muy escasa la incidencia, como pueden ver en las curvas, en menos de 50 años. Casi todos los tumores se comportan de una forma parecida. Si posiblemente viviésemos 120 o 130 años, todos tendríamos un tumor. Y esperemos que no moramos del mismo. Aquí tienen datos de cáncer, esto lo veo mal, de mama en Estados Unidos, donde han disminuido en los últimos años la mortalidad un 30%. En cáncer de hombres que también, en cáncer de mama en hombres que también hay, pero que son datos muy pequeños, no se sabe. Pero en cáncer de mama ha disminuido un 30%. Y esto es la evolución del cáncer de mama en los últimos 100 años. A principios del siglo, y estos son datos reales, ven la curva más abajo, datos en Inglaterra, mujer de principios del siglo XX, mujer con cáncer de mama se metía en un hospital, en un hospice. No se hacía cirugía, ni radioterapia, ni quimioterapia. No había quimioterapia en aquel momento, pero no se hacía nada más. Esa es la supervivencia. El 20% a los 5 años seguían vivas y a los 10 años prácticamente ninguna. Aparecieron las cirugías, que es la curva siguiente. Pues empezaron ya a curarse un porcentaje, de tal forma que a los 5 años el 50% estaban vivas. Y las siguientes curvas son con la aportación de la radioterapia y la aportación de la quimioterapia y todos los tratamientos sistémicos. Hoy en día, el 85% de las mujeres con cáncer de mama se curan. Esto es un avance importantísimo. En menos de 100 años se ha pasado de 0 al 85%. Y no solo años. Y esta es la única foto desagradable que tengo. Este es un cáncer de mama avanzado. Esta es una mujer con un cáncer de mama con una cirugía radical, que puede que esté curado, pero que su vida se ha visto afectada o la vemos afectada. Y esta ya es una cirugía conservadora como la entendemos hoy en día. ¿Y qué nos exige la sociedad a los profesionales? Pues no solo quedar perfectamente, sino incluso ganarse la vida después de una cirugía, una radioterapia y una quimioterapia. Esta es la artista, la Kylie Minogue, que anuncia bañadores después de haber padecido esta enfermedad. Y estos datos también se pueden reproducir en Europa. Ahí los datos son un poco menores, pero por el periodo de tiempo es mucho mayor. Pero entre el 75 y el 2004, en toda Europa, menos un país, han disminuido la mortalidad. Y esto es mortalidad, no incidencia, entre un 8 y un 9%. Excepto en Rumanía, que no sabemos muy bien por qué. Se está estudiando, pero aparecieron así los datos. Y en tumores frecuentes, con disminución del 30% y del 33% en Estados Unidos y en un periodo más corto. ¿Y cómo vamos a seguir venciendo el cáncer? Primero, con información y con formación. No podemos ocultar los datos y ocultar la realidad. Tenemos que afrontarlo. Y no quiero ser oportunista, pero una persona tan inteligente como fue el fundador de Apple se dedicó a hacer bobadas, y perdón por decirlo tan claro, durante una serie de meses o años. Eso tenemos que tenerlo claro. No existen remedios milagrosos. La ciencia y la medicina es la que todos conocemos. En segundo lugar, con prevención.
Todos sabemos qué es llevar una vida sana. Hay campañas de mucho éxito, como la campaña del cáncer de mama, o campañas que tienen mucho éxito, aunque estén muy mal organizadas, como la campaña del cáncer de cervix. Campañas que tenemos que organizar, como es la del cáncer de colon y recto, que en nuestro país todavía está en pañales, por decirlo finamente. Y esta es una de las diapositivas más importantes, hablando de campañas. El tabaco. Cada 7 u 8 segundos muere una persona por el tabaco. Yo creo que ya llegó el momento de dejar claro que el tabaco mata y que hay que huir del tabaco. Y todos somos responsables. Todos. Lo segundo, comer 5 piezas de fruta o verduras al día. 5. Comer menos carne, que todos lo sabemos. Y 5 piezas de fruta y hortalizas al día. Cuidar el peso, la dieta y hacer un poco de ejercicio. Pero a que todos sabemos eso. Porque no podemos ser el Homo sapiens obesus. Y estos son los factores de riesgo conocidos de cáncer. 30% tabaco. Si eliminamos el tabaco, el 30% de los tumores desaparece. 30% la obesidad. Entre los dos, 60%. Y después todo un mundo de diferentes factores que a veces se le da mucha importancia, como la radiación ultravioleta, que es importante, pero que es el 3%, los factores hereditarios, 5% solo, factores económicos, 3%, el cáncer es muy democrático porque afecta a todas las capas sociales. Parece que los más pobres tienen un poquito más, pero un 3% más, no mucho más. Y también hay factores médicos. Un 1 o un 2% es por culpa de medicinas o de maniobras de radioterapia o de maniobras que hacemos los médicos. Y sigue disminuyendo la incidencia de cáncer, de diferentes cánceres en América. La tercera cuestión es el diagnóstico. El gran problema del cáncer es que es como un iceberg. Cuando lo diagnosticamos es la punta, pero debajo lleva mucho tiempo. Y ese es un problema todavía insalvable hoy en día. Ya nos gustaría a todos los médicos poder diagnosticar el cáncer en los momentos iniciales. Eso es un poco el éxito de las campañas de screening o de prevención que se realizan. El cuarto es diagnosticarlo bien. Hoy cáncer solo se diagnostica con biopsia. Están apareciendo nuevos métodos, perfiles proteómicos o genómicos, que van a aportar mucho en un futuro, que ya nos ayudan hoy en día, que van a ser capaces de predecir o incluso de diagnosticar el cáncer de forma más temprana. Pero esta es la evolución de la ciencia. Hoy en día, con biopsia, para darle el nombre y los apellidos y tratarlo correctamente. Existen tumores donde ha aumentado la mortalidad. No todo son beneficios. Por algún motivo, en algunos tumores que desconocemos, en la mayoría de las situaciones, puede que aumenten la mortalidad.
Y estas son las armas clásicas que tenemos: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Este es un quirófano de 1930 aquí en Santiago de Compostela. Nada que ver con un moderno quirófano de un hospital un hospital actual. Y en un futuro, y esto ya empieza a verlo en algunos hospitales, la cirugía será como una PlayStation de los niños. Este es el cirujano que está operando a este paciente en una mesa alejada y está jugando como juegan mis hijos con las consolas. Esta cirugía parece más precisa y un poco de ciencia ficción, pero va a ser el futuro. Lo mismo pasa con la radioterapia. Esta es la primera sala de radioterapia que ha habido aquí en Santiago de Compostela. Este es ya un nuevo acelerador donde se puede ver a simple vista la diferencia. Pero más importante aún que la máquina es todo el trabajo de planificación y precisión que realizan los oncólogos radioterápicos y los físicos, donde van a dar produciendo el mínimo daño y matando la mayoría de las células tumorales. Y esto es la quimioterapia, o lo que conocemos como tratamientos sistémicos, que aparecieron por casualidad en un puerto italiano, en un destructor americano que explotó y apareció el gas mostaza. A partir de entonces se desarrollaron muchos tratamientos. Hoy en día tenemos más de 100 fármacos diferentes, incluyendo ya fármacos orales y biológicos, y mejorando los datos de mortalidad, como en la enfermedad de Hodgkin, donde un tumor claramente sensible que ha disminuido de una forma importante. En sexto lugar, tenemos en el tratamiento del cáncer, tenemos que mirar aspectos en relación con el paciente. Y el aspecto más importante del paciente, y lo pongo como ejemplo, es el manejo del dolor. En el dolor seguimos avanzando. Cada vez los pacientes tienen menos dolor, controlamos mejor el dolor, pero todavía no estamos al 100%. Es cierto que en los últimos años hemos mejorado la sonrisa de nuestros pacientes. En las escalas de medir que se utilizan para los niños podéis observar desde una sonrisa cuando no hay dolor hasta la amargura o el sufrimiento cuando hay muchísimo dolor. Pero todavía tenemos que seguir avanzando, no solo con el dolor, sino las náuseas, el cansancio. Estamos mejorando otros muchos aspectos del paciente. No nos centramos solo en el dolor o solo en el tumor. Tenemos que ver al paciente en su conjunto, y en esto también se hace investigación. Y los tratamientos para el cáncer, los fármacos, lo que llamamos y entendemos todos por quimioterapia. Y estos datos científicos y reales de 3 diferentes etapas del cáncer de mama. Aquí se puede ver que con un esquema este va mejor que este mejor que este, que es el anterior, y este mejor que este. De tal forma que los incrementos o los beneficios son muy modestos, aproximadamente un 5, un 10% de cada uno. Claro, estos son escalones. Si los vemos en su conjunto, ya llega al 14%. Pasar de un 5 a un 14% ya es muy significativo. Esto es uno de los retos que encontramos en la investigación oncológica. Nuestros escalones, nuestros peldaños en avance son pequeños. No saltamos 50 metros de repente, sino que vamos de metro en metro. Si lo vemos en un escalón, un metro, podemos decir que no es coste eficiente. Pero si perdemos el horizonte